Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 26 de noviembre, martes de la semana 34 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día martes con la lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Leemos el capítulo 14, versículos 14 al 19. Yo, Juan, tuve otra visión. Vi una nube blanca y en ella alguien que parecía un ser humano con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Entonces un ángel salió del templo y le gritó con potente voz al que estaba sentado en la nube: «Empuña la hoz y ponte a segar. El tiempo de la cosecha ha llegado ya. La mies de la tierra está madura». El que estaba sentado en la nube pasó su hoz sobre la tierra y recogió la cosecha de la tierra. Salió otro ángel del templo celestial, también él, con una afilada hoz en su mano, y salió del templo otro más, el ángel que tiene poder sobre el fuego, y le gritó con potente voz al que tenía la hoz afilada: «Empuña tu hoz afilada y corta los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas ya están maduras». El ángel acercó su hoz a la tierra, cosechó la viña de la tierra y echó los racimos en el gran lagar de la cólera de Dios. Pisaron las uvas en el lagar fuera de la ciudad, y del lagar corrió tanta sangre que subió hasta los frenos de los caballos, en una extensión de unos 300 kilómetros. Palabra de Dios. Es verdaderamente hermoso no dejarse llevar simplemente por la visión destructora. Cuando se habla del Apocalipsis hay tantas personas que, ¡ay, el Apocalipsis! ¡Qué horror, qué horror! Hermano mío, no sé si te das cuenta de las palabras que hemos leído. Se nos ha descrito cómo se cultiva, cómo se cosecha la tierra. ¿Y de qué se está hablando? Se está hablando de nosotros, de los seres humanos, del momento de la cosecha. Fíjate bien cómo estas palabras van en sintonía con las palabras que escuchamos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando se nos habla de ese fruto que tenemos que dar. Yo los envío para que den fruto. ¿Y eso qué es lo que dice sobre nuestra existencia? Que nuestra existencia es justamente para dar frutos a Dios. Y cuando vemos en el libro del Apocalipsis cómo se nos trata como esos frutos que están maduros, listos para ser cosechados, no se nos está diciendo algo monstruoso. Todo el contrario, se nos está diciendo algo bellísimo. ¿Por qué? Porque se está hablando del sentido de nuestra vida, de nuestra existencia. ¿Para qué he venido yo al mundo? ¿Para qué estoy aquí? Si no es para hacer fruto para el Señor, para rendirle efectivamente al Señor. ¿Qué crees que es lo que significa la parábola de los talentos cuando se nos dice que tenemos que hacer rendir esos talentos que el Señor nos ha dado? Señor, me diste 10, aquí te traigo otros 10. Señor, me diste 5, aquí te traigo otros 5. Esto es lo que le da sentido a mi existencia. Pero en cambio, qué terrible es pensar en una existencia vacía, en una existencia que no conoce efectivamente lo que es rendir el fruto al Señor.
que mi existencia no son frutos externos, sino que yo soy el fruto maduro. El libro del Apocalipsis nos lo describe de esta manera. Tuve otra visión, dice Juan. Vi una nube blanca y en ella alguien que parecía un ser humano con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. La hoz es el instrumento justamente para hacer la cosecha. Entonces un ángel sale del templo y grita con voz potente: empuña la hoz y ponte a cegar. El tiempo de la cosecha ha llegado ya. El tiempo de la cosecha, entonces, aquí sí se refiere al tiempo final, al momento en que toda la creación tiene que rendir cuentas a Dios. Se nos ha dado la existencia, de manera gratuita, no se nos ha cobrado la existencia, pero eso no significa que no estemos en deuda con el Creador. Nuestra vida tiene que rendir cuentas hacia nuestro Señor. Y qué hermoso efectivamente pensar, bueno, es que mi existencia tiene sentido por eso. ¿Qué es lo que ocurre entonces? El que estaba sentado en la nube pasó su hoz sobre la tierra y recogió la cosecha de la tierra. La cosecha de la tierra que, como ya dijimos, somos nosotros. Salió otro ángel del templo celestial, también él, con una afilada hoz en su mano, y salió del templo otro más, el ángel que tiene poder sobre el fuego, y le gritó con potente voz al que tenía la hoz afilada: empuña tu hoz afilada y corta los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El tiempo oportuno para la cosecha. ¿Cuándo va a ser el tiempo oportuno para esa cosecha? Es decir, ¿cuándo va a ser el tiempo para el fin del mundo? Ni tú ni yo lo sabemos, ni nadie en este mundo lo sabe. Ya la semana pasada analizamos profundamente esto y la semana anterior todavía más. El Señor ha sido sumamente claro sobre que nadie conoce el día ni la hora, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Por eso cualquier anuncio apocalíptico de cualquier persona que pretende saber cuándo ha llegado el tiempo, no lo conoce. Y qué hermoso es también el hecho de no conocerlo. ¿Por qué? Porque solo en esa ignorancia, escúchalo bien, solo en esa ignorancia se puede crecer en la verdadera confianza al Señor. Y como ya sabemos, solo en esa confianza se puede crecer en el amor. Pisaron las uvas en el lagar fuera de la ciudad, y del lagar corrió tanta sangre que subió hasta los frenos de los caballos, en una extensión de unos 300 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nadie queda fuera. Nadie queda fuera en el momento en que llega el día del Señor. No sirve de nada intentar escapar al día del Señor. El día del Señor se divide lógicamente en dos partes para cada uno de nosotros: el día de nuestra muerte y el día del juicio final. ¿De cuál podemos escapar? De ninguno. De absolutamente ninguno. No voy a poder esconderme. A mí siempre me ha llamado mucho la atención las personas que delante de los anuncios apocalípticos que siempre sobran y han sobrado a lo largo de la historia de la humanidad, buscan el escondite perfecto. Estamos hablando de una acción divina, de ese que ha creado todas las cosas. ¿Cómo me voy a escapar de él? Es la misma pretensión que tienen lamentablemente muchos seres humanos de escapar de la muerte. No voy a escapar de la muerte. Eso no significa que no cuido mi vida, eso no significa que no cuido mi salud, eso no significa que no me preocupo de ella. Pero sé perfectamente que no hay nada que yo pueda hacer
para escapar de la muerte. Y ninguna de las dos cosas, ni mi muerte, ni el final del mundo, lo veo con espanto, porque yo no veo con espanto la acción de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 11. Perdón. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. El punto de partida del Evangelio que acabamos de leer, que lógicamente va en la misma línea de reflexión que estamos haciendo en el libro del Apocalipsis, es que nos dice que la gente ponderaba la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban. Y entonces empieza el discurso del Señor anunciando la destrucción de ese templo. Nosotros sabemos que el Señor, al hablar del templo, siempre habla en dos dimensiones. Una, la dimensión física, temporal, y otra, la dimensión espiritual. Y eso es efectivamente lo mismo que sucede en este pasaje. Fíjate bien lo que está sucediendo. Ponderaban la solidez de la construcción del templo. La solidez, es decir, ¿quién puede echar abajo esta construcción? Esta construcción es tremendamente dura, es tremendamente resistente. Y además, la belleza que tiene una belleza tremenda en toda su forma votiva, en todos sus adornos. Y efectivamente podemos ver en la humanidad tantas construcciones de este tipo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Inmediatamente apuntar el corazón hacia darnos cuenta de que eso que parece tan sólido no lo es, que aquello que parece tan hermoso tampoco lo es. ¿Por qué? Porque son cosas pasajeras, porque son cosas que no están hechas para la eternidad. Lo mismo que todo el mundo. Toda la creación va a ser recreada. Y por eso toda la creación tiene esa característica de ser temporal. Obviamente, como nosotros estamos inmersos en esa temporalidad y no conocemos otra cosa, yo hasta este momento en mi vida no he podido conocer otra cosa que mi existencia temporal. Y entonces, claro, si yo no tengo la visión de eternidad, si yo no vislumbro la eternidad, mi único criterio de juicio va a ser la temporalidad y le daré una inmensidad de poder, de grandeza, de robustez a lo temporal, sin darme cuenta de que no tienen esa robustez, no tienen esa grandeza, no tienen esa belleza. ¿Por qué? Porque están hechos solamente para el tiempo, solamente para este espacio de tiempo que es el temporal. De ahí vendrá la eternidad. Y por eso entonces Jesús empieza efectivamente su discurso. Días vendrán en que no quedará
piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Hasta este momento, el Señor, ¿qué les ha dicho? Atentos, miren, todo esto va a ser destruido. Y entonces ha hecho la profecía de la destrucción del templo de Jerusalén, lo cual ocurrió en el año 70 después de nuestro Señor. En el año 70, es decir, poquísimos años después de la muerte y la resurrección de Cristo, se cumplió esta profecía del Señor. Se destruyó el templo de Jerusalén y hasta la fecha no ha sido reconstruido, ya lo decíamos el otro día. Lo único que queda del templo de Jerusalén es el llamado Muro de los Lamentos. Y entonces las palabras del Señor se cumplieron. Pero fíjate lo que sucede en ese momento. ¿Por qué? Porque entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? De suceder, ¿qué cosa? La destrucción del templo. Pero la pregunta que le están haciendo, el Señor la va a referir a dos realidades. La realidad temporal de aquella destrucción del templo que se va a realizar y va a aprovechar para entrar en el discurso escatológico, es decir, para hablar sobre el último día. ¿Y qué es lo que se nos expresa en primer lugar? Fíjate con atención porque lo veníamos diciendo en la lectura del libro del Apocalipsis. Cuídense de que nadie los engañe. ¿Qué frase más poderosa para tenerla siempre presente? Cuídense de que nadie los engañe. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que en el mundo siempre va a haber la intención del engaño, que siempre vamos a estar efectivamente expuestos al engaño y que cada uno de nosotros tiene que cuidarse. Yo tengo que estar permanentemente cuidándome del engaño del mundo. Y después continúa. Muchos vendrán usurpando mi nombre. No simplemente vendrán a anunciar una cosa y la otra, sino que además lo harán en el nombre de Jesús. Dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Ya lo decíamos con anticipación. Nadie sabe el día ni la hora y no tengo que hacer caso a ningún anuncio del fin del mundo. A ninguno. No tengo que hacer caso a ningún anuncio de aquellos que establecen incluso el día de mi muerte. Porque muchos, no, es que te queda poco tiempo. Lo vi en tus ojos, lo vi en no sé qué, lo vi en el café, y qué sé yo, en cuántas cosas se inventa la gente. No lo sabes. No lo sabes. No les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico. Otra frase preciosa, que no los domine el pánico. Pero está hablando de cosas tremendas, está hablando de guerras, revoluciones, está hablando de que se levantará una nación contra otra y un reino contra otro, de que en diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero todo esto viene después de que el Señor nos ha dicho, no se dejen engañar, no entren en pánico. ¿Cuántas guerras han sucedido en la historia de la humanidad? ¿Cuántos cataclismas, cuántos sufrimientos intensos ha tenido que soportar la humanidad? Ninguno de ellos ha sido anuncio del fin del mundo. Ninguno de ellos. Y si tú revisas la historia, en diferentes momentos delante de situaciones terribles, las personas han tendido a pensar de que ya, estos eran los signos del final de los tiempos. ¿Cómo enfrentar este tema? Bueno, muy sencillo.
dándonos cuenta de que la segunda venida del Señor, y lo comenzaremos a vivir con intensidad a partir de este domingo, primer domingo de Adviento, es motivo de esperanza, esperanza para mí, no de miedo. La destrucción del mundo de la cual se nos habla en el Apocalipsis significa la recreación de todo, de absolutamente todo. Entonces no es una destrucción por destrucción, sino una destrucción para la reconstrucción, para hacerlo mejor. Y si va a ser mejor, entonces, ¿cómo tengo el corazón? Siempre lleno de esperanza, no en la temporalidad, sino en la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.